Por muchas razones, México se ha convertido en el epicentro de la violencia criminal en la región y en el mundo. Y por tanto tiene los recursos, los carteles, para enfrentarse al Estado, para golpear a la sociedad. En consecuencia, el resultado es cifras con un costo social inmenso. En otras palabras, la tragedia humanitaria mexicana es propia de un país en guerra. El Estado mexicano ha hecho lo posible por negar la situación. Cuando no ha podido, ha creado burocracias, leyes que han servido muy poco para atender la tragedia humanitaria. Ha sido de hecho la sociedad mexicana y la solidaridad internacional las que han hecho propuestas bastante más claras y precisas sobre qué hacer con las víctimas de una tragedia humanitaria. El Estado desafortunadamente ha estado ausente. Hay una serie de iniciativas cada vez más elaboradas y mejor formuladas por parte de la sociedad sobre cómo se pueden enfrentar. Y debo decir que algunos sectores del Estado empiezan a reconocer y aceptar las recomendaciones de la sociedad. Sin embargo, todavía estamos lejos de tener una respuesta integral y adecuada a la inmensidad del problema. Hay conciencia en la comunidad internacional de la gravedad de los hechos y los informes de los relatores de Naciones Unidas o de la organización, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los relatores, es evidencia de que la comunidad internacional sí está enterada de lo que pasa en México. En la campaña recién terminada, ni Donald Trump, ni Hillary Clinton, ni Barack Obama mencionaron jamás la corresponsabilidad que tiene Estados Unidos en los acontecimientos mexicanos. Fue una omisión permanente. Sí, se mencionaba a México, Trump sobre todo, como el origen de los problemas para Estados Unidos. Nunca reconocieron que Estados Unidos también es fuente de problemas para México. Los más beneficiados con el Tratado de Libre Comercio han sido las élites empresariales de las grandes corporaciones de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Las sociedades mexicanas, estadounidenses y canadienses han pagado las consecuencias del Tratado de Libre Comercio y en buena medida eso explica la victoria de Donald Trump, el malestar con el Tratado de Libre Comercio. Ahora, ¿cómo se va a resolver? Si el gobierno y la sociedad mexicanas no salen a señalar lo que la historia, el otro lado de la historia, me temo que Trump va a hacer que México pague los platos rotos. Estados Unidos no quiere aceptar su responsabilidad porque es mucho más cómodo vivir creyendo que se es mejor que los demás. La negación es un rasgo muy común en la historia de las personas y las sociedades. Estados Unidos no tiene por qué reconocer su responsabilidad si no existen actores que lo obligan a reconocerlo. Y en tanto el gobierno de México no insiste en eso, no le restregue en la cara su responsabilidad, que se expresa de múltiples maneras. Una de ellas, la negativa de la DEA, por ejemplo, a entregar, a compartir sus expedientes, las declaraciones de los testigos protegidos, por ejemplo. Es parte del reto que tenemos en México, confrontar a Washington, a Estados Unidos con su responsabilidad, obligarlos a reconocer que son corresponsables, no responsables del todo, sino corresponsables, y que habrá solución en la medida que ellos lo acepten. A los 2 días de la elección, el New York Times sacó un artículo en primera plana en la que decía México está asustado y paralizado. En realidad estaba refiriéndose al gobierno de México, porque ha reaccionado con tibieza, con dudas, porque no tiene una estrategia clara, en buena medida porque el presidente y su equipo
no tiene una formación en asuntos mundiales o en las relaciones con Estados Unidos. En consecuencia, lo que tenemos es una política timorata, incompleta, fragmentada, insuficiente para enfrentar un problema enorme, que es la redefinición de las relaciones entre México, Estados Unidos y el mundo. El reto para México en este momento es, o dos retos: uno, si va a esperar pasivamente a que sea el gobierno de Washington el que imponga el ritmo, las modalidades, o si el gobierno de México va a tomar la iniciativa. Y muy ligado es, si toma la iniciativa el gobierno de México, ¿cuáles van a ser las propuestas que va a hacer? En ambos casos la respuesta es negativa, o el balance es negativo para las autoridades mexicanas. Su mediocridad y su grisura son realmente notables, que en el trasfondo está un gigantesco cambio de época, no solo en la relación México-Estados Unidos, sino en la relación de México con Europa, de Europa consigo mismo, en fin. No es un momento que pueda resumirse en unas cuantas frases, porque lo que estamos viendo es el agotamiento de dos propuestas, de dos modelos, de dos utopías, sin que estén siendo sustituidos todavía por una gran propuesta que oriente, ilusione, guíe a los ciudadanos nacionalistas o globalizados que quieren incidir en asuntos públicos que trascienden las fronteras. Las organizaciones criminales mexicanas están globalizadas, nacen globalizadas. La política de seguridad del gobierno de México no está globalizada, por tanto, no hay una política integral que incluya América Central, Colombia, el Caribe y Estados Unidos. Hay políticas fragmentadas. ¿Qué hace México con la frontera sur? De hecho, se ha convertido en el gendarme de Estados Unidos a cambio de nada. Porque en junio del 14, cuando viene la crisis de los menores no acompañados, Obama habla al presidente Peña Nieto y este reacciona creando una burocracia para atender la frontera sur que no ha hecho realmente gran cosa, salvo endurecer los controles migratorios, que son insuficientes porque ante la tragedia humanitaria no solo mexicana, sino centroamericana, pues la gente está buscando cómo llegar a lugares seguros, y el más seguro, algunas partes de México son seguras, y buena parte de Estados Unidos es también más seguro que sus lugares de origen. Es parte de la respuesta que tiene que dar México, responder de manera acelerada a los cambios en Estados Unidos, proponiendo una agenda de seguridad, una nueva contadora en la cual incorpora a América Central, Cuba, República Dominicana, Colombia, los países que van a verse afectados por la nueva política migratoria estadounidense. La mejor apuesta para México sería armar una propuesta de seguridad regional que incluye migración, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero, todos esos ingredientes que deben revisarse y deben renovarse y cambiarse, tomando en cuenta la nueva realidad estadounidense. No creo que desafortunadamente el gobierno de México vaya a tener la claridad para ello, espero equivocarme, pero ese es el reto. Coahuila es uno de los estados que demuestran la ausencia de Estado en buenas partes de México, porque durante algunos años el crimen organizado controló regiones muy amplias de Coahuila, sobre todo las fronterizas y la laguna, por diferentes motivos. Durante los años que controló, que estableció su control, era gobernador Humberto Moreira. En la investigación que yo coordiné, fue solo en un poblado del norte de Coahuila, Allende,
Ahora estamos entrando a una fase 2 en donde vamos a ampliarlo a otros municipios, Piedras Negras sobre todo, pero definitivamente existe un paralelismo en los acontecimientos que se dieron en la región de La Laguna, en donde encontraron en un ejido miles de restos óseos. Es consistente con el patrón que hemos encontrado en otras partes del norte de México, en donde los zetas impusieron su control y desarrollaron técnicas de exterminio que suponían la desaparición de los cuerpos y por tanto que solo quedaran pequeños fragmentos óseos. Hay un patrón. No me he metido a revisar otros casos porque son investigaciones muy complicadas y que tienen que hacerse con enorme cuidado, pero no me extrañaría que se hubieran dado en los años 2009, 2010, 2011, 2012, que fueron la etapa de más violencia por la guerra desatada entre Zetas y Cartel del Golfo. El control que tenía y tiene el crimen organizado sobre buena parte de México tiene como uno de sus pilares el control de las policías municipales y la complicidad de los gobiernos estatales. Las policías municipales estaban al servicio del crimen organizado, eran sus asistentes, sus empleados, sus vasallos, el que iba a traer los cafés, las sodas, los bocadillos. Es inquietante ver los expedientes judiciales para apreciar el grado de sometimiento de las corporaciones policíacas a los criminales. El Estado mexicano sabe perfectamente lo que ha estado sucediendo y lo que sucede con las corporaciones policíacas. Hay algunos esfuerzos, pero depende de las estructuras de poder local, cómo está distribuido el poder para que se den respuestas satisfactorias. Sería injusto de mi parte no negar el éxito que han tenido en algunas ciudades y estados para limpiar las corporaciones policíacas. Sin embargo, es hasta ahora insuficiente lo que están haciendo por la magnitud del problema. El crimen organizado está presente en un buen número de municipios del país. De hecho, es uno de sus objetivos principales es controlar a las policías municipales. Y generalmente lo logran con relativa facilidad porque el gobierno federal no tiene la capacidad de protegerlos y los gobiernos de los estados tienden a ser omisos por cumplir, porque son cómplices o porque son corruptos, o por ambas cosas. Vamos, esto nos lleva el tema de las responsabilidades lleva a un rasgo muy mexicano. El control que tienen los partidos políticos sobre la vida política nacional. Por tanto, esa partidocracia hace que todos hayan sido responsables por omisión o complicidad de la degradación de las corporaciones policíacas. En consecuencia, pues el costo no solo lo paga el PRI, también el PAN, el PRD, los partidos que gobiernan. Hay una degradación sistémica que es tal vez uno de los obstáculos para una regeneración de la política de seguridad y es decir, la ética pública en México está en uno de sus momentos más bajos de la historia. Estamos gobernados por un buen número de corruptos. No todos lo son, pero sí un buen porcentaje de quienes gobiernan son corruptos o ineficaces o mediocres. Realmente el 2018 me interesa muy poco. Vamos, ¿quién puede ser presidente? En este momento, vamos, es una forma errónea de plantear las cosas. México tiene un problema no de personas, sino de estructuras. Y a mí me preocupa más, mis empeños van más a cambiar las estructuras que a cambiar a las personas, aun cuando hay una relación entre ambas, no me engaño, vamos, sí influyen, sí
determinan, pero mi preocupación en este momento es dar respuesta concreta a los retos específicos que estamos teniendo como sociedad. Violencia criminal, corrupción y agresiones desde el norte a nuestra dignidad.